En México la matrícula en los institutos Confucio, por ejemplo, dice que creció un 700% en 5 años, pero sin embargo Ujú. la deserción supera el 70%. Eso indica Sí. que, aunque muchos se inscriben con entusiasmo, pocos perseveran en el aprendizaje del idioma. Mm. Dos, principales motivos de abandono sería un estudio realizado en España identificó las siguientes razones por las cuales los estudiantes abandonan. La falta de tiempo, el 45,6%. La ausencia de niveles más avanzados en las instituciones, un 18%. Voy a preguntar, después de tantos años enseñando, ¿qué fue lo que más te motivó a seguir por este camino de la enseñanza? ¿Qué El fue lo tema de que... la motivación es clave. Yo te diría, de Ok, hecho, que el 50% del trabajo de un profe es mantener a los alumnos motivados. Digamos, y el después... peor error para el estudiante es tener vergüenza. Krashen tiene la teoría del filtro afectivo. Entonces él dice, si vos estás inhibido, tenés vergüenza o lo que sea, ya de Ujú, por sí ujú. estás menos permeable a aprender cosas nuevas. Wow. 对我对那个道德经我感兴趣，所以我以为我可以学汉语，然后看那个道德经。porque 3 meses de clase en Beijing aprendí un poquito. Viajando un mes y medio volví hablando fluido. 大家好, esto es Entre Chong, sí, el espacio donde hispanohablantes conectamos con el idioma y la cultura china. Charlamos con personas que inspiran, estudiantes, docentes, creadores, profesionales, y compartimos ideas, técnicas y recursos para avanzar con motivación y claridad. Soy Ariel, y este es tu lugar si el chino forma parte de tu historia. Empecemos. ¿Quién es Joaquín? ¿Quién fue aquí? Eso, ¿quién es Joaquín? ¿Y cómo comenzó tu relación con el idioma chino mandarín? También me gustaría, 如果你愿意的话，可以用中文自己介绍一下，好吗？可以啊，没问题。OK，好，对，好，谁是 Joaquín？好问题。谁是 Joaquín？好，嗯，好问题，对，对，我叫 Joaquín Galles，我汉语名字是陆华清，然后路，我是陆嗯马嗯，路的路，因为我的西班牙语名字阿马路，就是 阿 Galles，马路，然后对华清，华清就是中华的华，清楚的清，嗯，OK，陆华清，在中国有一个地方叫华清池，就是OK，好像是在哪里？西安附近那边。西安对，很然很后北特别，京有清华我非常喜欢。大学，对，嗯，好漂亮那边。是是，我不太对，喜欢这种的那个做大城市，我比较喜欢这种安静很小的那个小城市的氛围，就是那个比如说嗯，西安啊，西安的对，早市很特别啊，嗯，还行。好，然后问了我是阿根廷人，我今年41岁。嗯，那为什么开始学习汉语呢？就是本来我对中国历史和哲学感兴趣，哇哦，然后我以为我先学习语言，可以就是以后我可以用汉语读那个《道德经》，因为《道德经》对我来说是第一本书，中国的本书，所以就对我对那个道德经我感兴趣，所以我以哇哦，为我可以学汉语，然后看那个道德经。但是《道德经》和那个孔子的《论语》什么的，嗯就是他们写的是文言文，所以我学汉语的时候，我发现这些本书都是跟现代汉语完全不一样。完全比如说，不一样，《道德经》写的是第一部分就是道可道，非常道。然后我以 OK，为就是道就是《道德经》的道，sí, sí, sí, claro, de eso,道 de eso 可 puede ser. 道，道非常道，es muy 道。Y yo tipo, ¿qué? No entiendo No nada. entiendo nada. Y después una profe de filosofía me explicó que en chino antiguo, en Wen Wen, digamos, eso es el Tao que puede nombrarse, no es el verdadero Tao. Fei quiere decir que no, Chang tiene que ver con verdadero o algo y Tao. Entonces, Tao, Ke Tao, Fei Wow. Chang Tao, antes significaba una cosa, hoy lo lees y si no se entiende absolutamente Eso nada. sería como Así, Gu Wen, exacto, un chino antiguo, sí. ponele, sí. Así Em, que digamos como que ese fue el motor, digamos, pues, sí. la causa. Sí,
我自学很多东西，比如说那跟哲学和历史有关系，我自学了很多。Mm,但是开始学语言的时候，我发现就是语言是很特别、很特别的，就是汉字，汉字非常有意思，就是让我们，嗯，就是理解。嗯对理解中国文化，所以嗯这个语言跟别的不一样，就是我觉得汉语跟他们的文化就是está conectado.很Sí, sí. 相关的，对对To- totalmente. Y mm. como me voló Ni la hablar cabeza la idea de los cuando, caracteres. exacto. Yo creo que la parte etimológica de los símbolos, no todos, Mm, 对 pero sí, la mayoría, con los que no son pictográficos o indicativos, la verdad que hay una historia, tienen una historia detrás. No te digo pero son súper interesantes, sí. Porque incluso es 对。una manera de aprenderlos también. Sí, ni hablar. O sea, el estudio de los radicales es clave. Te facilita mucho la memorización, entender la lógica del idioma. Si bien es recontra complicado los caracteres, teniendo una idea de los radicales, te ayuda como a pensar alguna regla mnemotécnica que te facilita la memorización. Pero me gustaría que si podéis compartir con nosotros un poco de tu carrera con el chino, digamos. Originalmente, en realidad, digamos, mi primer acercamiento al chino fue un curso de verano en el Centro Universitario de Idiomas, ahí Mm, en el sí, en CUI, Junín. digamos. Mm. Claro, y fui ahí, cursé un nivel uno un par de meses, creo que eran 2 clases por semana, una cosa así, con una profe que se llamaba Fan Mm, Lauscher, sí. que sigue trabajando ahí y que viajé Ujú. con ella el año pasado a China para una capacitación docente y estuvo muy lindo. Fan Jessie Y ella trabajando es la básicamente, mejor, sí. Sí, sí, sí. una genia. Y bueno, y nada, hice un curso ahí de nivel uno y eso fue porque era un verano que tenía mucho tiempo libre porque me estaba por ir a Canadá a estudiar inglés. En esa época yo estaba en otra. Y nada, en Canadá tenía una compañera de Taiwán, entonces le dije, ay, yo hice un curso de nivel uno, me enseñó un par de boludeces. Y cuando volví estaba buscando laburo en el aeropuerto porque hice la carrera para ser piloto y radio operador restringido, despachante de aeronaves. Me estaba metiendo en la aeronáutica en ese momento. Ok. Y no conseguía laburo y mi vieja me dice, che, ¿a vos que te gusta el chino? Em, Salió esta carrera nueva en el Instituto Superior de Intérpretes de Idioma Chino, que es una Ok. carrera terciaria de 4 años, bla, y yo dije, la verdad, hasta que me llamen del aeropuerto, me anoto para ver qué onda, porque a mí me gustaba mucho la cultura china, de hecho estaba estudiando mucho de historia y filosofía por mi Ok. cuenta. Em, y había empezado el idioma con la idea de seguir, pero en ese momento no se abrió el nivel 2 del QI. Cuando volví de Canadá averigüé, no había nivel 2 porque en el 2000, ¿qué habrá sido? 2006, una cosa así, no, nadie estudiaba chino todavía. Entonces, viste, me dijeron, che, no hay cupo para nivel 2, así que cuando se abra te llamamos. Bueno, dale. Y bueno, en el medio me anoté ahí en el Instituto Superior de Intérprete de Machino, que fue una carrera muy polémica porque imagínate que empezábamos de cero y nadie puede ser intérprete ni de inglés ni de portugués, digamos, en 4 años. Desde cero. O No, sea, de imposible. cero a Imposible. intérprete. Mm. Interpretar, digamos, que no es lo mismo que traducir, es muy difícil. Pero bueno, nada, o sea, cuestión que en esa carrera tuvimos clase de chino, clase de historia, de filosofía, de caligrafía, de cultura en general, de clase de historia latinoamericana, viste, de historia social universal. Es como que tuvimos un montón de materias, no solamente de chino, sino de en general, y me dio como una base muy rica de todo lo que es la cultura china, más allá del idioma, que obviamente era un nivel que no alcanzaba para ser intérprete ni de cerca. No. Eh, Y luego Así fuiste que, a China. claro, y ahí, bueno, terminé, mi viejo me dio una mano para ir a hacer un cursito a Beijing 3 meses, después me hice un viaje de un mes y medio por China por mi cuenta, y ahí fue cuando me di cuenta que 3 meses Era lo estudiando tuyo. en la escuela en Beijing, sí, sí, en la metodología, digamos, porque 3 meses de clase en Beijing aprendí un poquito. Viajando un mes y medio volví hablando fluido. O sea, esa es la Ok. diferencia entre ir a clases y hacer tu vida en China y estar en contacto con la gente. El tema es que para estar en contacto con la gente necesitas, nada, ser una persona
¿cómo se dice? Como desinhibida, ¿viste? No tener miedo de equivocarte, acercarte a la gente y hacer tu mejor intento, Sí, ¿viste? como high Y five, poner buena sí, onda. exacto. Entonces, sí, Sí, y súper esa es la importante, clave. o pa fan zou, ¿no? Como el Entonces, miedo, perder el miedo a cometer errores, ¿no? Súper eh, importante. sí, Bien, sí. así Así que que nada, después después, volví y empecé a dar sí, clases de chino. En el medio daba clases de español a chinos, hice un curso en un lugar que era la Asociación Argentina de Docentes de Español para enseñar para extranjeros, di clases de español durante un tiempo a chinos. Y después cuando volví de China ya estaba más canchero, empecé a dar clases de chino a argentinos. Empecé de hecho a trabajar en el CUY, en la Asociación Cultural Chino-Argentina, en varios lugares de Argentina. Y eventualmente, a través del Instituto Confucio Buenos Aires, conseguí una beca para ir a hacer una maestría para enseñanza de chino para extranjeros en la Universidad de Chile. mm, Y Chilintayo, básicamente sí, que estuve 3 años allá. es la Sí, es prima con la uva, sí. Mm, claro, la universidad hermanada con la Universidad de Buenos Aires, que es donde está el Confucio. Y la verdad que fue una re linda experiencia. O sea, 3 años allá me permitió no solamente cursar todos los días en chino, con chinos, compañeritos chinos, digamos, la maestría, sino que aparte salía del cole y me iba a estudiar Kuchi, me iba a Weichi, a estudiar Weichi con niños y a hacer arquería china tradicional con el arco doble recurvo, que era el arco qué clásico chino, fuerte, digamos. Sí, así qué bueno, que una está bueno. Y inmersión. después te vas codeando con gente allá y haciendo amigos. Y golpe los de arquería me invitaron a una ciudad que se llama Ruchao, que queda en Shandong, a Ujú, participar de un torneo de arquería. Y fuimos 4 o 5 pibes de la escuela donde iba yo a hacer arquería. Entonces, y sí, ese tipo de interacciones con los locales son los que te hacen aprender el idioma, digamos. sí. Eh, Esa es la clave, básicamente. Todo esto fue, digamos, y es la base de tu habilidad con el idioma también. Claro, esa es la base, sí, de mi habilidad con el idioma. Después, cuando empecé a darme cuenta que me gustaba tanto la cultura que la quería enseñar, yo siempre fui muy autodidacta. Entonces empecé a estudiar un poco por mi cuenta, con la guía de una profe Ujú, de inglés, que, bueno, en ese momento era mi pareja. Ella me ayudó mucho como a proponerme distintos temas de lectura que ella también usaba durante su cursada en el profesorado, porque la realidad, que el problema que tiene el idioma chino y los profes de idioma chino es que una cosa es saber hablar el idioma y otra cosa es enseñarlo. correcto. Entonces uno tiene que estudiar un montón de cosas, o sea, didáctica y pedagogía es la paleta de colores que uno va a usar después para pintar el cuadro de la clase. Digamos, vos no sabes con qué alumnos te vas a encontrar, cuáles las fortalezas y debilidades de cada uno, ¿viste? Cambia Ujú, totalmente eso. ujú, Entonces, ujú, cada curso que uno toma como profe, ¿viste? Es como que tenés el lienzo en blanco y tenés que empezar, ¿viste? Ahí a hacer alguna magia para que los alumnos aprendan. Y correcto. uno tiene que estar capacitado en eso, digamos. Y no hay hoy en Argentina un profesorado de chino. Y No, lo que estudié en China, si bien es una carrera, una maestría en enseñanza de chino, estudiamos mucha teoría y poca práctica, típico de China. Entonces ok, te mencionan, viste, toda la teoría, pero, pero pero te bueno, sirvió. faltó ahí algo. Claro, yo creo que, digamos, hoy el profe promedio tiene que por su cuenta, viste, dedicarle un tiempo a pensar, ok, ¿cómo enseño el idioma? Este, ¿Cómo transmitir? O sea, yo tengo este conocimiento, ¿cómo claro, transmitirlo? Es súper sí, importante. Y aparte, un buen profesor motiva, y eso es súper importante. Y eso me da el pie para seguir hablando del tema de hoy, porque en realidad es el tema de la motivación. Porque sí. en realidad yo después, digamos, yo te quería preguntar, después de tantos años enseñando, ¿qué fue lo que más te motivó a seguir por este camino de la enseñanza? ¿Qué fue lo que te... Mira, el tema de la motivación es clave. Yo te diría, de Ok. hecho, que el 50% del trabajo de un profe es mantener a los alumnos motivados. Si querés, pues Mm, hablamos un poco más de cómo en mi instituto estamos encarando las clases y demás que tiene que ver con eso, pero como alumno de chino, la motivación te ayuda a seguir adelante y es clave, porque es un idioma que es tan distinto que es inevitable que en algún momento de tu proceso de aprendizaje del idioma digamos, yo me lo planteo, mis alumnos se lo plantean, mis compañeros se lo han planteado, vos seguramente te has planteado, che, ¿por qué estoy estudiando chino y no francés o portugués? Algún otro idioma más cercano, digamos. En el tiempo que uno le sí. dedica a estudiar chino, podría aprender francés y portugués. Esa es la realidad, porque son idiomas mucho más simples para nosotros.
Sí. Entonces, es clave poder navegar, digamos, todo ese proceso de aprendizaje del idioma y hacer frente a esas pequeñas crisis que todo el mundo va a tener en algún punto de decir, che, estoy cansado, siento que no avanzo y bla, bla, bla. Eso va a pasar en algún momento y bueno, nada, hay que sortearlo. Ahora, la Mira, quiero, motivación varía, ¿no? Depende de la cada persona. motivación varía, pero para arrancar sobre este tema, mira, te voy a compartir un segundo Sí. una imagen. Estuve investigando sobre esto, mira. Ujú, Eh, esto de acá. Dice la motivación en el estudio del chino mandarín, porque estaba viendo que hay una alta tasa de deserción en estudios de chino, ¿no? ujú, Dice, en México la matrícula en los institutos Confucio, por ejemplo, dice que creció un 700% en 5 años, pero sin embargo ujú. la deserción supera el 70%. O sea, Mira, fuertísimo. Eso indica sí. que, aunque muchos se inscriben con entusiasmo, pocos perseveran en el aprendizaje del idioma. Mm, Dos, principales motivos de abandono sería un estudio realizado en España identificó las siguientes razones por las cuales los estudiantes abandonan. La falta de tiempo, el 45,6%. La ausencia de niveles más avanzados en las instituciones, un 18%. El descontento con la metodología es otro factor importante. El desinterés por el idioma y la dificultad, o sea, notable porque no es la principal causa de abandono, mm, porque uno ya arranca sabiendo que va a ser difícil, digamos, desafiante, digamos, me gusta siempre llamarlo. es un buen Y tres, adjetivo. sí, las motivaciones iniciales de los estudiantes. El mismo estudio reveló que las motivaciones para aprender el chino incluyen la obligación por parte de los padres, quizás ese estudio fue para jóvenes, ¿no? O sea, la Ujú, identidad cultural, el interés por el idioma y demás. Entonces, así que bueno, digamos, abre el pie para sugerir que muchos estudiantes comienzan por razones externas y eso afecta su motivación a largo plazo. claro. Cuando es interna, yo creo que ahí cambia. Mm, Es una opinión, porque yo creo que es aún incluso más fuerte, ¿no? La motivación interna, porque es algo que a vos con el tiempo te da la pasión, ¿no? Por seguir, porque de claro. eso se trata, ¿no? Como dice ahí, hay un factor muy bien, o sea, bueno, depende de cada uno, ¿no? Porque cada uno, hay gente que tiene, viste, más tolerancia a distintas cosas. Yo, por ejemplo, estaba encantado con el tema de los caracteres chinos, entonces, estudié caligrafía, digamos, tomé clases de caligrafía aparte. Entonces, cuando empecé a estudiar el idioma, a mí no me molestaba para nada, me gustaba sentarme a Sí, practicar caracteres, ¿viste? Entonces repetía los caracteres, practicaba escritura, los memorizaba, ¿viste? Ningún problema. Pero hay una realidad. Yo tengo la teoría, digamos, que tiene que ver con justamente los caracteres chinos. Esto estaría bueno que ok. eventualmente alguien lo investigue, ¿no? A En ver. China y Japón, por ejemplo, que usa los kanjis y Ujú. este tipo de... em, yo creo que los caracteres chinos, o sea, uno tiene que memorizar qué quiere decir cada uno de todos esos simbolitos, porque no hay un alfabeto, digamos, yo no puedo leerlo como en español. No sé cómo se lee, listo, no sé qué es, no sé qué es, no lo puedo pronunciar. Entonces, sí o sí hay una cuota de memorización y repetición en el proceso de memorización de todos estos caracteres que está. Porque yo te puedo explicar cuáles son los radicales y demás, pero por más que vea, ok, tiene el radical de mano, ponele. Ok, no sé, empujar, golpear, levantar, alguna cosa que se hace con la mano, pero no sabes qué, no sabes cómo se pronuncia, no sabes exactamente. Entonces, a la larga, necesitas sentar el culo, por decirlo a la Sí, sí, criolla, sí. y Y practicar la estudiar. escritura, y claro. Y yo creo que eso setea, digamos, el estudio que viene de base en los países asiáticos, sobre todo China, Corea y Japón, que es eso. Te sentás y estudias. Y el rol del profesor es, yo te explico, yo te cuento cómo es tu trabajo como alumno, sentarte y practicar hasta que te salga. Eso lo ves Ok. en el Kung Fu, lo ves Mm, en los caracteres chinos, en el idioma, y las clases de chino con los nativos tiende a ser un poco de este estilo. Entonces, al alumno occidental que viene de golpe con otra visión del aprendizaje, que tiene más que ver con el razonamiento, con el ensayo y error, con el juego, se mm, encuentra ahí con una cosa muy fuerte que es, no, en la clase chino no se juega, por ejemplo. En la clase chino se estudia. Y tenés al profe que a nivel tipo expositivamente va, te expone un tema, o lo que se te explica, y vos, tu trabajo como alumno es después ver cómo haces para memorizar todo eso.
Entonces eso yo creo que choca mucho con la cultura occidental. El hecho de que tengan un mismo carácter, una palabra, por ejemplo, no sé, yao, que Mm. puede ser xu yao o xiang yao, y es como que, ok, necesitar, querer, pero yo quiero ir al kiosco, necesito ir al kiosco, ¿cuál de todas es? Sean dejar de nada por sentado, es súper importante decir que es un, como el japonés, el chino es un idioma que es por contexto, Mm, por sí, contexto. Porque vos imagínate, si vos le decís a un chino eh, una sílaba, un sonido, ¿no? claro. Le decís sí, ok. A él le van a empezar a bajar tipo Matrix, millones de caracteres, que sí. ¿Entendés? Sí, Ese sí, sí, este de acá, ¿cómo el primero, segundo, dónde? Que sí. sí, Entonces lo sí, tenés que decir, el sí de, no sé, sí, zao de sí. Ah, ok, mm, sí, de lavar. claro, Ah, ok, ok, fantástico. sí. O dibujarlo, hacerlo en la mano para decirle cuál es el sí. No, eso, qué ¿Viste? difícil. Cuando te dibujan el carácter en el aire, vos decís, tipo, no lo puedo leer, señor, basta. No dibuja en el aire. Es durísimo eso. Y hablando digamos, desde tu experiencia, ¿qué errores cometemos como estudiantes cuando empezamos chino y tal vez nos llevan a abandonar, ¿no? Ese perder esa motivación en el estudio? Yo creo que el error más grande como estudiante es que hay teorías acerca de esto. Krashen, por ejemplo, habla mucho de esto, pero la idea es que uno no tiene, digamos, el peor error para el estudiante es tener vergüenza. Cuando uno Tener estudia vergüenza. en idiomas, claro, tener vergüenza. Porque cuando uno estudia un idioma, digamos, si vos tenés vergüenza, Mm, em, hay un montón de cosas que pasan. Por un lado, Krashen tiene la teoría del filtro afectivo. Entonces él dice, si vos estás inhibido, tenés vergüenza o lo que sea, ya de ujú, por sí ujú. estás menos permeable a aprender cosas nuevas. Solamente por el hecho de afectivamente sentirte, digamos, de una forma no cómodo en la clase, que puede ser Ok. vergüenza, puede ser cualquier sentimiento no placentero, digamos, miedo, digamos, lo que sea. Eso Y se ya, vuelve. Ok. claro, según la teoría de Krashen, que Krashen es un neurolingüista, yo no tengo ni idea en qué se basó, pero él propone eso y yo coincido en eso. También hay otra teoría que es la del monitor, que tiene que ver con que un alumno tiene que tener un feedback de lo que él hace. Estudié esto. Si no me dan un Mm, feedback, yo no sé si está bien o está mal. Pero en la medida que me dan un feedback, yo puedo autocorregirme a mí mismo, tengo ok. una experiencia. O sea, ¿qué es esto de la teoría del monitor? Digamos, cuando el alumno va a la sociedad y habla con alguien, con un chino y pone en práctica el idioma, rompe esa barrera de la vergüenza inicial de decir, che, voy a hablar, voy a intentar decir una Sí. palabra, una frase en un idioma tan complicado que tiene tonos, que tiene sonidos aspirados, que tiene un montón de cosas difíciles. Pero una vez que se hace, digamos, se establece la comunicación, pasan un montón de cosas, digamos, y eso es lo que facilita a los alumnos a aprender el idioma. Entonces, ¿cuál es el error que cometen los alumnos? No usar el idioma para comunicarse No usarla. con De nativos esa o otros manera, estudiantes. otros estudiantes, Sí, ir ganando la confianza en claro, ellos tal mismos. cual. Sí, O sí, sea, eso sí. es un doble problema, porque por un lado tenés el filtro afectivo y por otro lado no tenés el feedback. Che, lo pronuncié mal, no me Mm, entendió. Lo pronuncié bien, mm, listo, caso cerrado. ¿Me mm. entendés? Es como, me corrigió, escuché la corrección, lo incorporo. En esa interacción con la sociedad, digamos, por eso el enfoque comunicativo de enseñanza se trata de hacer hincapié en esto, de que la gente vaya y use el idioma para comunicarse. Y ahí es a donde se produce el proceso de aprendizaje. Eso es clave que los alumnos se animen a ir a charlar con la gente, con Pues quien es sea. que o sea, el proceso completo del aprendizaje es cuando el alumno puede ejecutar lo que estudió, digamos. Sí, Porque no en el importa si está proceso de bien o mal. aprendizaje, exacto, o sea, entonces en el proceso del aprendizaje tenemos, ¿no? El comienzo, ¿no? Que son escuchar como que si fuésemos un bebé, ¿no? Claro, Uno escucha, después balbucea, porque después empieza a balbucear lo que escuchó, claro. empieza a aprender a leer y a escribir, y luego Ujú. a hablar correctamente, porque es lo mismo. Sí, Exacto. ponele. Sí, Entonces, cuando uno ejecuta es cuando empieza a incorporar todo lo que la gramática, el orden, la fonética, los tonos. sí, lo podés, o sea,
es complicado eso, Es porque, o bastante sea, más complicado, hay, sí. claro, poner Chomsky plantea que en realidad las estructuras gramaticales de todos los idiomas son como similares. Él lo divide como en dos grandes categorías. Nada, bueno, hay toda digamos, pero sí, el proceso de aprendizaje de los idiomas, hay varias teorías al respecto. Y hay algunos, por ejemplo, no sé, un natural approach tiene más que ver con esto de, ok, bueno, vamos a seguir como con mucho input y demás. El problema del idioma chino es que por más que yo te dé mucho input, no se entiende nada. Eso te sirve mucho en francés, portugués, incluso inglés, que son idiomas más Romances, sí. parecidos al español. Pero Ujú. claro, digamos, pero el chino, por más input que te des, si no tenés una base mínima, te va a llevar años aprender el idioma. A menos que estés 24/7 con un nativo que te está hablando como un niño, ahí sí. Claro. Pero sí, sí, o sea, Tampoco es... yo creo que lo que Sí. ayuda es esto de la interacción y la práctica. Mm, Eh, ujú. Pasar vergüenza, yo siempre le digo a mis alumnos, pasen vergüenza, no pasa nada. O sea, el chino se va a Mm. reír, vos te vas a reír, te vas a sentir incómodo y nunca más en tu vida te vas a olvidar de esa situación. Pero aprendo, correcto. Claro, yo me acuerdo la primera vez que fui, una situación vergonzosa que no me olvido nunca más. Estaba en un ascensor y me cruzo con una china, la primera vez que fui. Y me dice, va, no me dijo a mí, lo dijo para ella. Weikuoran, llamé Juan, no sé qué dijo, como, un extranjero Sí, acá. sí, sí. Y yo La guay, la tipo, guay. Mm. claro, la guay. Y yo le dije, Hanyu. Y Ah. pronuncié mal el Hanyu. Y me dice, ni la he Coreano. hecho un de Hanyu, claro. Me dice, ni güey, yo me la he hecho un de Hanyu, ni nunca he hecho Hanguo, ah. Y yo tipo me la quedo mirando diciendo, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Por qué quiere que vaya? Y después de tipo ya estaba en el subte, viste, llegando a la escuela, y ahí me cae la ficha y nunca más, o sea, la vergüenza que me dio, por eso en el momento ni me Para, di cuenta. para Pero las claro, personas le dije, vine a que van estudiar a... coreano. Claro, para las personas que no saben, Han con cuarto tono es, bueno, el idioma del Han, ¿no? La etnia Han, Claro, el idioma chino, ¿no? Y Han con segundo tono es el idioma coreano, Han, exacto, sí. Han, exacto. ¿Por qué tan importante los tonos? Pero la idea es acá mantener la motivación a los estudiantes, no Sí. desmotivarlos, Joaquín. Claro, no, pero es que después de ese error, entonces es como Mm, que yo nunca más me olvidé de esa anécdota, nunca más, es como que pasas vergüenza. Y sí, pensá que no existe una sola persona en el mundo que la primera vez que se manda a hablar no comete errores. O sea, no te queda correcto. otra, te vas a equivocar, vas a pasar vergüenza. Mm, Aceptalo y disfrutalo, jugá con eso, ¿viste? tal ¿Qué cual, le vas a hacer? tal cual, tal cual. Este, yo qué sé, y Vamos, eso es lo que hace que te acuerdes después de las cosas. correcto. Yo creo que de eso también estamos hablando ahora de la enseñanza con propósito, ¿no? Nada, porque no quiero dejar pasar por alto que, Joaquín, vos decidiste crear tu propio instituto de enseñanza online. Mm. Ahora, ¿qué diferencia tienen tus clases hoy? ¿Cómo intentás ayudar a que la gente no abandone el camino, ¿no? del estudio chino Mm, mandarín? ¿O sí. qué le dirías hoy a los estudiantes que están en ese punto donde, ¿no? En dejar, continuar, ¿qué hago? Mira, nosotros ahora en nuestro instituto estamos usando el libro, el HSK Standard Course, porque Ok. una pata muy importante de la población, digamos, que estudia chino, tiene que ver con jóvenes que se están formando eventualmente para tener una vida profesional, digamos, o lo que sea, y se dan cuenta que el idioma chino es, después del inglés quizá, o casi ahí, un idioma muy importante. Mm, Entonces, muchos dicen, che, por un lado quiero estudiar chino y por otro lado, bueno, nada, hacer mi carrera profesional. Y en eso está el tema de las becas, los viajes de estudio, que por suerte China ahora tiene un montón de cosas, y usar el libro, el HSK, digamos, los ayuda a los alumnos a ir enfocándose para ese lado. Ahora, ¿por qué usamos ese libro y no otro? Podríamos haber usado otro, quizás más comunicativo, si se quiere. La realidad es que ningún libro te va a servir para nada. O sea, los libros son una base, una guía, una guía. pero después, claro, el profe tiene que después ahí, viste, poner un montón de cosas que están más allá del libro. Tenés que pensar en actividades, en propuestas, tenés que empujar a los alumnos a que salgan y hablen y usen el idioma y demás. Y esa es la clave. Nosotros en nuestro instituto lo que estamos haciendo es, propusimos un sistema de aprendizaje que es bastante más autónomo
de lo que uno Ok. esperaría. O ¿Cómo sea, es? la clase nosotros la vemos más como vos vas al gimnasio y alguien te arma una rutina y te dice, bueno, hoy vas a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces vos Sí. después haces la rutina y cada tanto pasa el tipo, mira que lo que estás haciendo está bien y ya está. Entonces básicamente lo que hacemos en clase es entrar en calor al principio un ratito, charlando, y después vemos alguna unidad del libro, proponemos algún ejercicio, juego de ejercicio y dejamos Algo tarea para el hogar. didáctico. Ok. Claro, pero gran parte del aprendizaje en realidad lo hacen los alumnos solos. De hecho, creo que te diría que el 50% del aprendizaje depende del alumno. Entonces, para eso es ¿Ustedes clave le que el alumno esté enseñan a motivado. hacerlo? Sí, Porque el nosotros o sea, alumno... claro, Sí, sí. lo que hacemos nosotros es le proponemos una serie de ejercicios, por ejemplo, el HSK Standard Course viene con un cuadernillo de tareas. Pero aparte, Ujú. por ejemplo, hay otra página que se llama Classkick que te permite grabar audios. Entonces, ahí Mm, vos creas, el profe crea como un usuario para un curso y cada sí. alumno pone su nombre, se crea su usuario y vos como profe entras y ves lo que fue grabando cada uno y podés corregirle uno por uno cada uno la pronunciación. Entonces le pido a los alumnos, por ejemplo, que lean el libro o que graben audios de distintas cosas y ahí Ok. puedes hacer un seguimiento de la parte fonética. Entonces, al jugar con la idea de que yo te voy a corregir algo específicamente a vos, digamos, Ariel graba y el profe te corrige y es uno a uno eso. En realidad es Muy bastante personalizado personalizado. eso. Sí. Entonces eso hace sentir al alumno un poco que el profe lo está siguiendo y lo está Hay un teniendo en cuenta. acompañamiento. Claro, Mm, entonces eso ayuda a la motivación. Por otro lado está la motivación nata de cada alumno. ¿Por qué estás estudiando chino? Siempre pregunta número uno de cualquier clase de chino es ¿qué los trae acá? ¿Por qué querés aprender chino? Y en base a lo que te vayan diciendo, vos también tenés que ir configurando las clases. Si el público, por ejemplo, el curso de joven, lo más probable es que todos tengan cierta motivación para rendir el HSK, para alguna beca, por lo que sea. Ok, yo los puedo ayudar con eso. Entonces ya los mantenés con un objetivo final a largo plazo fijo, firme. Y un objetivo a corto plazo que es, ok, ahora vamos a aprender, vamos a practicar los tonos, ponele. Entonces graben, bla, practican los tonos. Entonces como que tenés que ir seteando objetivos a mediano, corto y largo plazo, eh, digamos que vaya manteniendo al alumno como encaminado. Es mm. inevitable que en algún punto los alumnos se desmotiven, porque va a pasar, es un idioma complicado, llega un punto en el proceso de aprendizaje que uno dice, che, por ejemplo, punto clave, uno por una todas las palabras las conozco, pero no entiendo la oración, que eso más o menos pasa en Mm, algún momento del HSK2, principio del HSK3. sí, sí. En general, esa Empezar a sensación la van a ordenar. tener. Mm. Claro, pues la gramática china en un principio es re fácil. Yo como arroz, yo tomo café, pero después empiezan a aparecer excepciones y cosas. Y llega un punto en que el alumno te dice, pará, no puede ser. O sea, Mm. estudio hace un año, ponele, ya rendí el HSK1, estoy por rendir el HSK2, me encuentro una oración, conozco todas las palabras y no entiendo qué significa. Y sí, pasa eso. Esto que vos decís, digamos, no hay una linealidad. No es que esta Sí. palabra significa tal cosa, no, depende mucho del contexto. Entonces Pero ahí es un tema. es parte de esto, ¿no? De haberse aventurado en el inicio de este estudio, ¿no? De este idioma Y tan diferente, sí, ¿no? Al nuestro, pero fascinante. sí, Si a vos no, o te sea, te va a fascina, tocar. es tu pasión. Exacto. Yo porque, digamos, acá nos están viendo un montón de personas. Claro. ¿Entendés? Entonces quiero transmitirle eso, ¿no? Quiero transmitirle que se puede, ¿no? Es que Que es totalmente, posible y vos, así como tantas personas que lo han logrado, que han llegado a obtener una fluidez y demás, es porque has hecho un recorrido, o sea, como que no sí. lo abandonaste. Entonces eso es lo que yo quiero transmitir con eso. Por eso estás hoy Es que, en este primer episodio, porque les quiero transmitir eso, ¿no? De que se puede. de hecho, no es, o sea, mira, nosotros en dos niveles, cada dos niveles más o menos vemos el HSK1, dos niveles para el HSK2. Eso quiere decir que en 20 clases vos estás viendo todo el contenido del HSK1. Otras 20 todo el HSK2. O sea que en menos, empezaste en enero, a fin de año estás rindiendo el HSK2, puedes aplicar para ir una beca de estudio a China, de golpe te puedes ir medio año, o un Mm, año, no sé ahora cuáles son los requerimientos, pero es rápido el proceso de aprendizaje. Si le mm. dedicas media hora, ponele cada 2 días, no más que Sí, eso, no, no es tan difícil. no es El tan problema, difícil.
es que tenés que después practicar, tenés que usar el idioma, si no te lo olvidas. O sea, los caracteres Hacer, son muchos, claro. digamos. Y de, La y de memoria for- sola no es suficiente. y, formas de estudio, bueno, eso es otro tema, pero hay muchísimas, ¿no? Pero creo que la Sí. parte de hacer una inmersión idiomática, no importa, virtual, lo que sea, pero hoy con tanta tecnología es posible hacerlo. Vamos a darle Y, una conclusión a esta conversación, porque al principio, bueno, digamos, estuvimos hablando, ¿no? De toda tu carrera, de todo tu proceso, ¿no? Estudiando, ujú, de la decisión de abrir este instituto online, ¿no? ujú, Porque había cositas que no estabas por ahí de acuerdo con el tema de la enseñanza tradicional o el material didáctico y demás. claro, Luego estuvimos hablando de la motivación, porque ese es el tema propio, ¿no? De ujú. esta charla. Eh, Hablamos de las frustraciones, ¿no? De como alumno y de lo importante que es el acompañamiento del profesor. Estuvimos hablando de la enseñanza con propósito, ¿no? De esta enseñanza que a través de tu instituto, que lo que hace este acompañamiento para que los alumnos se sientan confiados a no perder ese entusiasmo, esa motivación y a no tener miedo a equivocarse, ¿no? Mira, con respecto a la motivación, una cosa que es clave es usar el idioma para comunicarse. Y por eso Usarlo. lo que te digo de los libros, fechas, horas, lo que sea, rutinas. Ponele, llegamos al punto después de, no sé, cursar 10 clases o 8 clases, vamos a hablar de rutinas. Entonces, el trabajo del profe es empujar a los alumnos a que estudien el vocabulario que tiene que ver con su vida cotidiana. No aprendas. En el libro, ponele, no sé, en el Xinshi Hanyu, dice en la unidad 6, Women Chu Yoyong. Y Mm. Yoyong, ok, si tenés pileta, vamos a nadar. Vivís en la costa, vamos a nadar. Pero en Argentina, en Buenos Aires, de golpe, la mayoría de los alumnos no es algo que hace con frecuencia. Entonces, ¿por qué estudiar Yoyong y no estudiar, por ejemplo, Chizuchiu? Entonces, Eh, siempre el trabajo del profe es empujar a los alumnos a que tengan las herramientas para buscar ellos el vocabulario y usar el vocabulario que tiene que ver con ellos. ok, ¿Entendés? ¿Qué te gusta del chino? ¿Qué te gusta de la cultura? ¿Te gusta, no sé, la música? entonces Estudia sí. vocabulario de música. ¿Te gusta el arte? Estudia vocabulario de arte. Combinar un interés particular con el estudio Mm, del idioma, que eso va también para exactamente. cualquier idioma, ¿no? Buscar qué aspectos te interesa, no quedarte con lo que está en el libro, porque todos los libros van a ser deficientes. Por eso ahí Mm, el profe tiene que tratar de empujarlos, ¿viste? A los alumnos a que hagan ese esfuerzo extra. Y en la mm, medida que lo dar, empiezan a hacer y empiezan a ver que los resultados son buenos, más se motivan. Entonces ar- termina siendo, viste, como un círculo vicioso interesante. ¿Querés comentarle a las personas que están escuchando este podcast Mm. acerca de tu instituto, cómo se llama o cómo los puedes encontrar? Yo, y Ah, de todos modos, voy a dejar en la descripción del video el claro. link de tu instituto Ujú. y las formas de contacto que tienen con vos. Sí, Contame. bueno, el instituto se llama justamente Instituto Tao porque el taoísmo fue, digamos, el Tao Te Ching, no el taoísmo como religión, sino como filosofía, fue lo que me acercó al mundo chino, digamos. Y ya existe el Instituto Confucio, entonces dije, che, ¿por qué Confucio ¿Por tiene qué su Confucio, no? instituto y Lao Tzu no puede tener uno? Así que dijimos, bueno, vamos con el Instituto Tao. Pero sí, sí, Instituto Tao. La idea básicamente es tratar de hacer foco en el trabajo personal, digamos, tener un seguimiento del profe en clase, pero que el trabajo duro lo hagan los alumnos, que tengan la motivación para estudiar por su cuenta, para usar el idioma para comunicarse, para jugar y divertirse. Se El pueden profe nada descargar más el les plan va de a ir estudio, explicando. la Sí. posibilidad de organizarte de los horarios, porque es virtual, ¿no? Cabe aclarar. Mm. Claro, sí, es por ahora solamente un instituto virtual. La verdad que ya estamos con ganas de tener una sede física porque aparte de eso te permite hacer un montón de actividades culturales que ahora de forma virtual, bueno, estamos dando charlas culturales gratuitas más o menos mes por medio. Estamos Ok. intercalando una charla cultural gratuita con una charla paga. Cursos, Ujú. por ahora estamos con la parte de filosofía, dando cursos de filosofía. Ya estuvimos trabajando en confucianismo, ahora el mes que viene toca el taoísmo. Pero sí, tenemos actividades culturales también y el día de mañana cuando alquilemos algún lugar, el tema es que
al ser un instituto virtual, tenemos alumnos de todos lados, entonces no puedo ahora Por decir, suerte. bueno, alquilo algo en capital o en provincia, porque No. sí, tenemos público de todos lados, así que Bueno, ahora con la... probablemente por unos años va a seguir de forma virtual todo. La idea del instituto es esa, es tratar de maximizar el tiempo de la clase para que después, con todas estas herramientas tecnológicas y demás, los alumnos puedan ir avanzando, sobre todo por su cuenta, digamos, con la guía del profesor. Qué genial. Sí. Gracias, Joaquín. No, por Gracias, favor, Joaquín, por gracias a tu vos. tiempo. Un gusto estar La verdad acá. que yo la verdad que disfruté muchísimo y me llevo muchísimo, porque la idea de un podcast es valor, ¿no? Es valor Mm, que le doy a alguien, y las personas seguramente que habrán escuchado todo este podcast y han llegado hasta acá, me llevo algo. Y yo creo sí. que haberte tenido hoy, digamos, en este primer episodio es porque te tengo como un referente, Bueno, gracias. de que me Ojalá enseñe. ande bien, digamos, porque si los aburro a tu público, capaz que después ya no te siguen. Con respecto a entrevistas, sí, tengo planificadas otras entrevistas por hacer, súper interesantes. Vamos a hablar de otros temas sobre estudiantes hispanohablantes de chino mandarín. Pero el fuerte acá es el acompañamiento, ¿no? De sentirse que, como gran parte Claro. de esto del chino mandarín es un aprendizaje de ser autodidacta, ¿no? Mm, Ok, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo me claro. siento? ¿Cómo lo hago? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, Y gran parte de todo eso es la motivación, por eso lo dejé acá como primer punto, digamos. Luego tal cual. sí, ¿no? Pero es eso, porque México, España, todo Latinoamérica, Mm, hispanohablante, que tiene fuertes relaciones con China, necesita esto, mm. ¿no? Necesita personas que tengan esa posibilidad del idioma, ¿no? Entonces, Instituto Town, Claro, ahí en el Instagram Centro tenemos Educativo toda la ANAN. información. O sea, Ok, sí, ahí abajo ves ahí información de las charlas gratuitas, de los cursos de distintas cosas culturales y demás. Así que si datos. quieren seguirnos en Instagram, está bueno Ah, porque datos están al tanto de culturales lo que está incluso. pasando. Mm, Sí, vamos posteando cosas, yo qué sé, es como para tratar de armar como una comunidad y que estén al tanto los alumnos que nos siguen de, de lo que vamos haciendo desde el instituto. Sobre todo por las charlas culturales gratuitas que estamos dando mes por medio, que me parece que puede ser bastante interesante. Y así llegamos al final de esta entrevista con Joaquín Calles. Personalmente me llevo muchas cosas. Una de las más importantes es que la motivación es el motor que sostiene el aprendizaje a largo plazo. No basta con tener un buen libro o un buen curso, hace falta tener un verdadero interés, algo que nos conecte con el idioma de forma más profunda. Joaquín nos recordó que el chino no se aprende solo estudiando vocabulario o gramática, sino también abriendo la puerta a todo lo que lo rodea: su cultura, sus tradiciones, su música, su filosofía. Que estudiar un idioma es, en el fondo, conectar con una forma diferente de ver el mundo, y quizás ahí está la clave para no rendirse. Gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Si te gustó, te invito a seguir el canal y a compartirlo con quienes también estén en este camino. Esto recién empieza.